Vaya, chapate mi cuera, cuangañame tapetein va puaju. Ahora vamos a dar algo nuevo, una cosa nueva en guaraní. Página 77, Jaco Arajae, y este día es viernes 25 de septiembre de 2020. Puaecuera, las vocales. Vamos a dar las vocales en guaraní. Ustedes ya conocen las vocales en castellano. En guaraní se les llama puaecuera. Y vamos a conocerlas ahora. Aprendo las vocales en guaraní. Las vocales se llaman vocales orales y vocales nasales. Vocales orales son puae, cuera, que era puae, son las vocales puae, cuera. Yuruwa se le va a llamar cuando es oral. Yuru, que viene de yuru. Yuruwa, que era yuru, boca. En la boca oralmente. Esas son las vocales orales. Estas son A, E, I, O, U, U. En guaraní aparece la U. Si en castellano hay 5, entonces en guaraní al agregarle la U hay 6 vocales orales. ¿Sí? Y repitan entonces en casa A, E, I, O, U, U. Vocales orales. Se pronuncian, dice entonces, de esa forma con la boca. Ahora, vamos a las vocales nasales. Vocales era puae, voy a anotar otra vez, y ustedes también pueden anotar puae, cuera, tiwa, en este caso es tiwa, ¿qué era ti? Era nariz, viene de nariz, quiere decir nasal. Ustedes conocen una letra nasal en castellano que es la ñ, que nosotros tenemos que cerrar, parece un poco la nariz para poder pronunciar. Así se pronuncian las vocales nasales. Llevan también un acento como lleva la ñ, un acento nasal que es este que ya conocemos. Entonces son las mismas vocales orales, pero se vuelven nasales con este acento. Y se dice A, E, I, O, U, U. Notan y quiero que hagan también en casa para poder practicar eso. 6 vocales, no se olviden que son 6 yoruba orales y 6 puaecuera tinwa. 6 vocales nasales, ¿sí? Tenemos en total 12 entonces. Ahora, van a llevar ustedes como tarea repetir muchas veces esto para recordar bien. Porque, por ejemplo, yo les puedo decir cuáles son las vocales nasales en guaraní. Y las nasales son estas. ¿Cuáles son las vocales orales? Estas, pero tienen que recordarle también a la U. Si bien le conocemos como una Y en castellano, en guaraní se llama U y es una vocal más, se convierte en vocal. Entonces, no se olviden que las vocales nasales llevan este acento nasal para diferenciarle de las vocales orales. Lleven de tarea practicar bastante esto para recordar, pronuncien bien y esa es la actividad para hoy.